especialista. Tenemos ya a Rodrigo Parra para que nos comente y analicemos juntos, o él más bien nos comente sus análisis respecto de las cifras de vacunación. Señor Parra, bienvenido. Hola Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Te escucho un poquito con ruido. Bien, vamos a tratar de mejorar eso. Me avisa si nos escuchamos bien para que nos comente primero respecto de esta conferencia de prensa. ¿Qué tan realistas ve estas cifras, poder vacunar al término de la gestión a 8 millones de personas o al tercio de la población adulta? Yo creo que es muy factible, considerando que hemos tenido picos donde se han aplicado más de 220.000 dosis, casi 230.000 dosis en un solo día. ¿Ya? Y superando ese número, superando al menos 200.000 dosis al día, que también lo ha repetido más de una vez el presidente Sagasti, son capaces de aplicar, podrían llegar a esta población de 8 millones de vacunados con 2 dosis para el cambio de mando. Correcto. Al día de hoy, ¿cuántos vacunados con una dosis tenemos? Porque entiendo que se refiere a estas 8 millones de al menos una dosis, ¿no? ¿O será con ambas? No, con una dosis son 4.300.000 personas al menos, y con 2 dosis son 3 millones al día de hoy. Entonces son ya más de 7.4 millones de dosis aplicadas desde el inicio. Quiere decir que en un mes prácticamente piensan vacunar a casi 4 millones más de personas. Bueno, en el último mes de junio han aplicado 3 millones de dosis, lo cual es récord nuevamente, hablando en meses. En mayo se aplicaron 2.5 millones de dosis. Es muy probable, es muy factible que se pueda lograr, como te decía, si es que aplican más de 200.000 dosis por día. Más de 200.000. Sobre eso también para conversar, porque incluso cuando se estaba en camino de la segunda vuelta, mucho se hablaba de cuántas dosis se tenían que aplicar. Habían algunos planteamientos, recuerdo desde Perú Libre, de aplicar 1 millón de dosis al día, y también de Fuerza Popular de aplicar 160.000 al día. ¿Cuántas aplicamos al día de hoy en el Perú en promedio, pero también cuáles han sido nuestros picos máximos de vacunación? En promedio están aplicando 80.000 dosis al día. El ritmo ha caído en las últimas semanas, efectivamente, pero hemos tenido picos de 230.000 dosis al día, y esto es el esperado para alcanzar los objetivos planteados. De los picos, podríamos decir 80.000 es el promedio, pero hemos tenido de más de 200.000, casi 300.000 me parece que nos dijo, ¿no? Sí, en un solo día 230.000 dosis. 200. Al día de hoy el promedio por día es de menos de 80.000 dosis diarias. ¿Podemos vacunar 230.000 diarias? ¿Por qué de pronto un día hemos tenido 230.000 y al otro 80.000, o en algunos casos un poquito más, un poquito menos? Bueno, justamente el pico de dosis aplicadas en un día o en un grupo de días se dio posterior a las elecciones de segunda vuelta. Entonces, durante todo ese fin de semana hubieron varias personas que esperaron hasta lunes, martes, miércoles que se retomase la vacunación para poder aplicársela. Todo este grupo de personas que esperó durante el fin de semana hizo que se presentaran los picos de vacunas en ese tiempo. De modo que hay la posibilidad, o sea, la capacidad de la logística existe para poder vacunar a más de 200.000 peruanos por día. De pronto podríamos ajustar el tema de la programación. Sí, efectivamente. Y también hay otro tema muy aparte de la programación, y esto lo ha mencionado también el ministro, que muchas personas no estén yendo a aplicarse la segunda dosis. Entonces, ya hay un stock considerable, ya se tienen fechas programadas, la distribución se está dando, pero también hay un lado de la población que no está acudiendo a tomarse o aplicarse la segunda dosis. Si hablamos de grupos etarios, el porcentaje de coberturas de segunda dosis en adultos mayores de 80 a más es menor a las personas de 70 más. Entonces quiere decir de que las personas de 60, 70 se están yendo a vacunar más que las de 80. Pero también hay otro factor, que justamente por ser personas adultas mayores de 80 años, la dificultad de que ellos puedan acercarse o ir hacia ellos complica un poco la logística. Claro, y estamos hablando además de una situación donde algunos quizás no pueden salir de casa y requerirán que vayan a aplicárseles la vacuna en el domicilio. Esto podría... no tendría nada que ver en todo caso con que sean personas que han caído enfermas, porque más bien las cifras ahorita están bajando en cuanto a los ingresos a los hospitales y también los decesos. Sí, correcto. No tendría nada que ver con la pandemia en este momento, porque estamos en un franco descenso. La tasa de contagios es de menos de 5%, la ocupación de camas UCI está descendiendo semana a semana, igual la curva de fallecidos, que sigue siendo un número alto, pero igual en descenso por 9 semanas consecutivas. Entonces, no podría ser esto un factor. Podrían ser, como te digo, el tema de la distribución misma que se está dando en este momento y la población que de alguna forma no puede acudir a los centros. Bueno, ahí es una buena noticia, por lo menos que hay la posibilidad de vacunar
a más de 200.000 peruanos por día. La cuestión es también, digamos, programarlos y poder mejorar de pronto el sistema de distribución. Dosis existen para poder distribuirlas al resto de regiones y también vacunar aquí en el país. Ese no es un obstáculo de momento. Correcto. Justamente el problema que posiblemente tienen al día de otros países, que es la disponibilidad de vacunas, no lo tenemos nosotros, al menos en contratos y según la programación que tanto han mencionado la Premier y el ministro Ugarte. El problema posiblemente sea la comunicación, la distribución, pero para eso también ya han mencionado de que se van a contratar más brigadas cuando vayan llegando más stocks de vacunas. Entonces, estamos a un buen ritmo, cada mes se están aplicando más vacunas que el mes anterior y esto se espera que siga incrementándose para que puedan alcanzar los objetivos planteados. Correcto, sí, y además hay que precisar, aunque aquí en Lima y Callao se está vacunando a las personas mayores de 50 años recién en esta semana, incluso es de felicitar o de alegrarnos que en otras regiones ya hace varios días se está vacunando a personas que tienen menos de 60 años, lo que aumenta esas esperanzas de poder ir llegando a una normalidad, quizá todavía a mediano plazo. Sobre eso queremos hablar también, señor Parra, porque es pertinente conocer cuál ha sido el efecto, cuál viene siendo el efecto de la vacuna sobre la población mayormente vacunada, que son los adultos mayores. ¿Tenemos algún análisis, alguna curva respecto de ello? ¿Cómo ha bajado de pronto, no la positividad, pero sí de pronto la llegada al hospital o el agravar los síntomas de los adultos mayores vacunados? Sí, por ejemplo, la curva de fallecidos de adultos mayores de 80 años está en uno de los mayores descensos comparados a los demás grupos. En este momento, la cantidad de personas que fallecen, viendo, por ejemplo, Lima Metropolitana, es de menos de 6 personas por día confirmadas por COVID, y esto es básicamente la misma cantidad que se tenía al inicio de la pandemia a finales del mes de marzo del 2020. La misma reducción se está viendo en los grupos etarios de 70 años a más, y no solamente en Lima, sino que en todas las regiones hay este descenso acentuado en los grupos de adultos mayores, donde ya la cobertura de la primera dosis y segunda es más del 60% en esta población. Qué importante. Entonces, al día, aunque cada muerte es dolorosa y tiene evidentemente un valor, cada vida vale mucho, el hablar de 6 fallecidos mayores de 80 años por día habla ya de un franco descenso en la curva de muertes de adultos mayores por efectos de la vacunación. Sí, correcto. Esta es la cifra más baja que se ha tenido desde el inicio de la pandemia, y lo mismo se está viendo en todas las regiones y en todos los grupos etarios. A medida que se está avanzando con otros grupos, la misma tendencia de acentuar la disminución de la curva de fallecidos se está notando también. Entonces, es muy optimista que al término del mandato puedan vacunar a toda la población adulto mayor y con esto también reducir nuevos picos o nuevas olas de fallecidos con miras a una tercera ola. Pero para eso tienen que ir a echarse también, a vacunarse, a inocularse la segunda dosis. Eso para a todos los que tienen algún familiar que de pronto no puede movilizarse solo o que ya la memoria le puede estar fallando, llevar a su ser querido para que le administren la segunda dosis de la vacuna. Esto nos llama también bastante a la esperanza, pero preocupa un poco lo que viene ocurriendo hoy día. Ya se están vacunando a mayores de 50 años que vienen mezclándose al momento de llegar al centro de vacunación con los de 60 años. ¿Qué tan realista es empezar a vacunar a los de 50 cuando no hemos terminado con los de 60 años y les falta dosis? ¿Qué se tendría en todo caso que afinar? Bueno, como bien dices, ya han comenzado a vacunar a la población mayor de 50 años. Nuevamente, si aumentamos el ritmo de vacunación que no se está dando estos últimos días, pero si superamos las 200.000 dosis aplicadas, que ya hemos visto que es posible, tranquilamente el término del mandato a finales de julio se podría ya comenzar o haber vacunado a cierta cantidad de personas en el grupo etario de 40 años, ¿no? Bien. Es muy posible también que la población total objetivo, como ha mencionado la Premier, para fines de año cuenten al menos con una dosis, ¿no? Esto considerando ya también el ritmo de vacunación que pueden alcanzar, contando con el stock y las brigadas necesarias. Bien, antes de quedarme con algunas preguntas también, que seguramente las conversaremos más adelante, cuando se sinceró el número de fallecimientos, se hablaron de indicadores que eran importantes para poder decidir cuándo se contabilizaba a un fallecido dentro de la data oficial. ¿Esto se ha
realizado, porque veíamos que aún se manejan cifras INADEF y todavía cifras MINSA. Eso por un lado. Habla usted también de 5% en la tasa de contagios al día. Ya tenemos también un estándar de cuándo llevaremos a una región a riesgo extremo, si de pronto estamos hablando de un 10% de contagios al día. ¿Algo de eso se ha mejorado para por ejemplo, el manejo de la data de los científicos? Definitivamente, desde el uso de la nueva metodología en el mes de junio, inicios de junio, ya tenemos un número más real que casi coincide con el exceso de muertes que vemos en SINADEF. Hay puntos de mejora definitivamente, que esta base de datos no se está actualizando a diario, y la que se actualiza a diario es SINADEF, por eso que la estamos viendo a la par diariamente. Pero hablando de indicadores que se tienen que tomar en consideración, ahora sí la nueva base de datos que considera con los nuevos criterios, que son 7, la cantidad de fallecidos por COVID, sí es un factor a considerarse, junto con la tasa de contagios y también con la ocupación de camas UCI. Creo yo que en datos por el tema de salud son los que deberían considerarse para nuevas cuarentenas o nuevas medidas. Bien, muchas gracias, Rodrigo Parra, por la información y por este llamado también de atención a aquellos que no se han ido a vacunar. Por favor, más de 1 millón de peruanos ya les toca la segunda dosis y no acuden a su centro de vacunación. Ayudémonos también nosotros a poder salir de esta pandemia. Gracias. Buenas tardes. Bien, ahora...